Revelado, el increíble momento en que un CEO despidió a todos tras la humillación de su esposa Ricardo, el carismático CEO de una destacada agencia de publicidad en la Ciudad de México, sabía que aquel día sería especial. El equipo estaba listo para celebrar un premio que consagraba su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, en el fondo de su mente, había un peso reprimido, su esposa, Laura, quien siempre había estado en la sombra, pero cuya creatividad había sido la chispa detrás de cada éxito. Su amor por ella era profundo, pero ese reconocimiento por sus aportes siempre parecía difuso, eclipsado por el ruido de un mundo a menudo ruidoso y machista. Durante la fiesta, la atmósfera festiva se transformó en una sala de juicio cuando un colega, con su risa burlona, se atrevió a menospreciar a Laura, minimizando su influencia en el proyecto ganador. La sonrisa de Laura se desvaneció, su piel palideció y la risa se tornó murmullo. En ese momento, Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su corazón gritaba que debía defenderla, pero su mente venía con la voz de la razón: no causes problemas, es solo un comentario. Sin embargo, el eco de esa risa burlona resonaba como un golpe bajo, un ataque a su amor, a su compañera, a la mujer que había creído en él cuando pocos lo hacían. A lo largo de la noche, el ambiente se tornó pesado. Ricardo podía ver cómo sus compañeros intercambiaban miradas cómplices, mientras las palabras de aquel hombre se repetían en su cabeza. Sus pensamientos eran una tormenta de emociones, la indignación crecía mientras luchaba contra sus propias inseguridades. ¿Debería arriesgar su carrera por ella? ¿Qué pasaría con la imagen de su empresa, con su futuro? El lacerante dolor viendo a Laura sufrir era un dilema que lo carcomía, una lucha interna que lo desgastaba. Podía sentir su respiración irregular, su mente acelerada, la tensión en sus músculos. Al regresar a casa, encontró a Laura sentada en la mesa, la mirada perdida en la nada. Un nudo se hizo presente en su pecho. Todo lo que ella había hecho por él, cada sacrificio, cada proyecto donde su talento brillaba por su ausencia. ¿Qué pasará si me despido de él?, se preguntó. La idea era loca, casi irracional en su mundo. Sin embargo, las horas que pasaron se convirtieron en una espiral de autoevaluación. Sus miedos personales se entrelazaban con el horror de lo que Laura había tenido que experimentar. El día siguiente fue un laberinto de emociones encontradas. El ambiente en la oficina era tenso y volátil. Ricardo llegó con un propósito: una reunión de emergencia lo llamaba a actuar. Esa curiosidad que él había cultivado en su equipo, esa cultura de colaboración que él había querido fomentar, se había visto mancillada. A medida que reunió a los empleados, su corazón latía con fuerza mientras tomaba una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de todos a su alrededor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la voz temblorosa, pero firme, Ricardo se enfrentó a su equipo. No voy a aceptar que se humille a quienes verdaderamente han construido este lugar. Su declaración rebotó en la sala como un eco devastador. Mientras la incredulidad se apoderaba de los rostros de los presentes, Ricardo sintió que el aire se volvía espeso. La decisión estaba tomada, pero la pregunta que lo acechaba era: ¿los empleados comprenderían por qué había sacrificado tanto por su amor? Mientras las miradas de resistencia y confusión rodeaban la sala, Ricardo enfrentaba la realidad de que su arrebato podía ser su ruina, pero al mismo tiempo era su oportunidad para hacer lo correcto. La sensación de pérdida y la incertidumbre lo rodeaban, dejando a todos a la espera de lo que vendría. La siguiente jugada de su vida estaba en el aire, y nadie tenía idea de lo que le esperaba. Ricardo salió de la reunión con una mezcla de euforia y miedo. Había roto una barrera, un ciclo de conformismo que había permitido que el machismo se asentara en su entorno. Sin embargo, a medida que caminaba por el pasillo, la realidad de su decisión se instalaba en su mente como un eco persistente. Se preguntaba si había hecho lo correcto. El murmullo de sus colegas aún resonaba en su cabeza: ¿cómo pudo tomar una decisión así?
A medida que transcurrían las horas, comenzó a recibir mensajes de apoyo y cuestionamientos. Algunos empleados lo alabaron por su valentía, mientras otros se mostraban escépticos, temerosos de las repercusiones. La presión creciente en su pecho se hizo casi insoportable. Con cada nuevo texto, una lluvia de dudas se desató en su mente. ¿Realmente había defendido a Laura o había puesto en riesgo su carrera y la estabilidad de su empresa? Al llegar a casa, la imagen de Laura iluminó su tristeza. La respiración de ella era un cálido recordatorio de sus momentos juntos, llenos de cosas pequeñas que ahora parecían más valiosas que nunca. La frustración que había sentido al verla menospreciada debía transformarse en propósito, no solo debía protegerla, sino también alzarse como un líder que inspirara a otros a desafiar el statu quo. No podía dejar que esa noche se convirtiera en un hito aislado en su vida. Al día siguiente, decidió que debía hablar con Laura sobre su decisión. La urgencia le impulsó a entrar en su estudio, un espacio que había sido diseñado por ella, lleno de colores vibrantes y creatividad. Se sentó frente a ella, tomando su mano con firmeza. Necesito que sepas lo que hice. No solo por ti, sino porque lo que ocurrió ayer no debería volver a suceder, nunca más. La reacción de Laura fue silenciosa al principio, como si procesara la enormidad de lo que su esposo había decidido. A medida que ella comenzaba a hablar, Ricardo escuchaba con atención. Las palabras de su esposa eran un torrente de emociones reprimidas durante años. Hablaba sobre su deseo de ser reconocida por sus aportes, no solo por su trabajo, sino también por su esencia. Aquello resonó profundamente en Ricardo, quien se dio cuenta de que su lucha interna también era la de muchos otros. Las necesidades no atendidas de Laura se convertían en un símbolo de un problema más grande, uno que iba más allá de su relación personal. Decidido a transformar su valentía en acción, tomó una decisión audaz: programar una nueva reunión, no solo de su equipo, sino con todos los altos ejecutivos de la compañía. Era momento de dialogar sobre cultura corporativa, hacer un llamado al cambio y establecer un ambiente donde cada voz pudiera resonar sin miedo a ser silenciada. Para ello, sabía que debía rediseñar la estructura de su empresa, quizás incluso buscar a un consultor externo que los ayudara a implementar verdaderas políticas de diversidad e inclusión. Sin embargo, sabía que debía actuar con cuidado. El rechazo de su equipo podría ser devastador, pero no podía evitar combinar la ejecución de su plan con una gestión clara de sus emociones. Ricardo comprendió que si no lograba transformar su entorno, siempre sería un prisionero del mismo ciclo que había prometido romper. Mientras organizaba su presentación, una pregunta crucial surgió en su mente: ¿podría realmente cambiar la cultura de su empresa solo a través de su voz y su visión? Antes de que pudiera responderse, sintió una llamada entrante de su celular. Era un número desconocido. Su corazón dio un salto. ¿Debería contestar? Esa llamada podría ser la puerta a nuevas oportunidades o, quizás, un nuevo desafío inesperado. La incertidumbre envolvía a Ricardo mientras se enfrentaba a la pantalla de su teléfono. ¿Sería la clave para seguir adelante o un obstáculo más en su lucha? Ricardo respiró hondo, sintiendo cómo la tensión latía en su pecho. Con un movimiento decidido, contestó la llamada. La voz al otro lado de la línea era firme, pero la entonación contenía un matiz de curiosidad. ¿Ricardo? Soy Gabriela, de Recursos Humanos. Necesitamos hablar urgentemente sobre lo que ocurrió ayer. El corazón de Ricardo se aceleró. Su primera reacción fue pensar en las posibles consecuencias que esto podría tener para él y para Laura. Pero también sintió un destello de adrenalina. Esto podía ser una oportunidad para abordar sus preocupaciones. ¿De qué se trata, Gabriela?, preguntó, intentando modular su tono para no dejar entrever su ansiedad. Estamos recibiendo comentarios de muchos empleados, y algunos de los ejecutivos también están preocupados por la dinámica que se ha creado. Creo que necesitamos hablar sobre la visión que tienes para el futuro, y cómo podemos alinear esa visión con nuestra cultura corporativa. Las palabras de Gabriela ofrecieron pequeñas chispas de esperanza. Tal vez había una apertura para cambiar las cosas. De acuerdo, ¿podemos reunirnos esta tarde? Tengo algunas ideas que quiero compartir. El resto del día transcurrió en un torbellino de preparación. Ricardo revisó sus notas, definió su enfoque y visualizó lo que quería lograr. Pero la realidad de su situación lo acompañaba como una sombra constante. Si fallaba, no solo pondría en juego su carrera, sino que podría afectar a Laura y a todos aquellos que se sintieran inspirados por su decisión.
Cuando llegó la reunión, la sala estaba cargada de una energía palpable. Ricardo miró a su alrededor mientras los presentes tomaban asiento. La mayoría eran rostros familiares, pero había un par de ejecutivos de alto perfil que jamás había visto tan de cerca. Su mirada enérgica pronto se encontró con la de Gabriela, quien le sonrió brevemente, como si estuviera consciente de la presión que sobre él recaía. Empezó su presentación con algo sencillo. Lo que ocurrió ayer no es solo un incidente aislado. Es la representación de una cultura que necesita cambiar. Y no puedo hacerlo solo. Todos somos responsables. Con cada slide que mostraba, Ricardo sentía cómo su voz se fortalecía. Las palabras resonaban con una claridad que nunca había tenido antes. Habló de la importancia de una cultura inclusiva, de cómo cada empleado debía ser considerado un aliado en este esfuerzo. Pero, al mirar a los rostros serios de los ejecutivos, se dio cuenta de que su mensaje necesitaba ser más contundente. Este no es solo un problema de género, es un problema de liderazgo. Si no tomamos la iniciativa para evolucionar, perpetuaremos el mismo ciclo de disfunción. Si el cambio no empieza desde la cúpula, no podemos esperar que los demás lo sigan. Las miradas se intensificaron, algunas cejas se levantaron mientras procesaban sus palabras. Durante la discusión que siguió, sintió el torbellino de emociones que lo había acompañado en días recientes, dudas, orgullo, temor. Cada opinión que surgía le devolvía una mezcla de ansiedad y determinación. Pero había preparado palabras suficientes para contrarrestar sus resistencias y llevarlos a una nueva forma de pensar. Al final de la reunión, cuando los rostros podían haber reflejado aprobación, la voz del CEO interrumpió la atmósfera vibrante. Ricardo, entiendo tu perspectiva, pero hay un camino complicado por delante. No todos están listos para esto. La realidad de lo que significaba no todo se instaló en la habitación, y con ello, el peso de su misión. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero ya no podía retroceder. Era el momento de enfrentar el rechazo y las posibles repercusiones. Mientras se retiraba de la sala, la inseguridad se contagiaba de dudas. La conversación había sido un paso adelante, pero aún quedaba mucho por hacer. En ese momento, comprendió que el mayor desafío no era su presentación, sino cómo iba a liderar a través del descontento y la resistencia que lo aguardaban. Afuera, su teléfono sonó. Nuevamente. Miró la pantalla. Era un mensaje de Laura. Te estoy esperando en casa, amor. Hablemos sobre lo que viene después. El pulso de Ricardo se aceleró. Esa conversación podría marcar un cambio crucial en sus vidas. Pero antes de poder dar el siguiente paso, tuvo que confrontar las decisiones que generaban la máxima presión en su vida profesional. ¿Estaría preparado para las implicaciones que ese cambio podría traer? Todo podría depender de cómo abordara la verdad que le aguardaba al abrir la puerta de su hogar. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas en el suelo de la sala. Ricardo se plantó ante la puerta de su hogar, sintiendo cómo la impotencia se mezclaba con una nueva determinación. La conversación con Laura lo acechaba, pero navegaba en aguas inciertas. ¿Debería compartirle todos los detalles de la reunión, incluso el escepticismo que había captado entre los ejecutivos? O, por el contrario, sería más beneficioso protegerla de esa realidad tan abrumadora. Al abrir la puerta, el aroma familiar de su hogar le dio la bienvenida, un ancla en medio de una tormenta emocional. Laura le aguardaba en la sala, su expresión reflejaba preocupación y amor, lo que complicaba aún más su decisión de contar la verdad. Con cada paso hacia ella, sentía el peso de su incapacidad de tener todas las respuestas. ¿Cómo te fue?, preguntó Laura, con un tono esperanzador. Ricardo tomó una respiración profunda, el momento había llegado. Fue desafiante, empezó, eligiendo sus palabras con cuidado. Explicó sobre los comentarios de los empleados, la apertura de Gabriela, pero se detuvo antes de adentrarse en la incomodidad de la resistencia de los ejecutivos. En cambio, decidió enfocarse en las posibilidades que había vislumbrado. Creo que hay un camino para cambiar las cosas, continuó, sintiendo cómo la pasión comenzaba a ascender nuevamente en él. No será fácil, pero es una oportunidad. Todos están empezando a escuchar. Laura lo miraba, evaluando sus palabras. Pero, ¿estás listo para esa lucha? ¿Sabes lo que eso podría significar para ti? Para nosotros. Ella sabía que el cambio a menudo venía con sacrificios y pérdidas.
La incertidumbre nublaba la conversación y Ricardo comprendió que no podía ocultar la realidad. No tengo todas las respuestas, Laura. Pero estoy listo para intentarlo, incluso si eso significa enfrentar resistencia. Debemos creer que es posible. Las palabras resonaron profundamente en él, lo sacudieron como un eco. La decisión de avanzar implicaba reconocer su poder personal y profesional. Era una oportunidad de hacer una diferencia, de ir más allá de sí mismo y liderar el cambio que siempre había deseado ver. Pero al mismo tiempo, podía perder su posición, su estabilidad incluso a Laura, si no manejaba bien el proceso. La conversación había levantado un dilema moral. A medida que hablaban, Ricardo se dio cuenta de que debía prepararse para el rechazo más allá del entorno corporativo. ¿Cómo podría enfrentar la resistencia de su propio círculo íntimo, el lugar donde debería sentirse más seguro? La verdad cuestionó la integridad de su oficio y la solidez de su matrimonio. Debería ser tan valiente en la esfera personal como lo había sido en el trabajo. Laura lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Si decides seguir adelante, ¿cómo vas a lidiar con la gente que podría no apoyarte, incluidos tus amigos de trabajo? La pregunta era punzante, un reflejo de un futuro incierto. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lucha que había empezado en la sala de conferencias ahora se estaba extendiendo a su vida personal. Era una verdad que no había previsto. Podría haber una falta de apoyo en su círculo más cercano, alguien que integre esos temores. Era momentáneamente desconcertante, el dilema entre lo profesional y lo personal comenzaba a aflorar con intensidad. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, sintió cada vez más la presión de su misión, como un yugo implacable. La resistencia al cambio en él comenzaba a florecer, presentando rostros conocidos que podrían volverle la espalda. En medio de la conversación, reflexionó sobre el mensaje del CEO en la reunión. Aquello había sido solo un eco de una realidad que siempre había estado presente y que ahora también resonaba en su hogar. Laura, tengo que arriesgarlo. No puedo permitir que mi voz se apague por miedo. Necesito tu apoyo para esto, pero también debo prepararme para lo que venga. El silencio se alzó entre ellos, una carga palpable de emociones conflictivas. Ricardo supo que, inevitablemente, el cambio lo presionaría a crecer, a mostrar una versión más fuerte de sí mismo. Era hora de cerrar la brecha de lo que debía ser su vida en el hogar con lo que sería en el trabajo, una lucha que apenas había comenzado. ¿Seguiría el ciclo de incertidumbre, o se atrevería a forjar nuevos caminos desde la raíz misma de sus relaciones más cercanas? Esa decisión no solo cambiaría su trayectoria laboral, sino que también redefiniría la esencia de su vida personal. Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, Ricardo comprendió que la valentía que había encontrado en la reunión sería solo el principio. Había un cambio más profundo por enfrentar, y esta vez, no se trataría de un compromiso corporativo, sino de las lecciones que la vida misma estaba a punto de revelarles a él y a Laura. Ricardo se sentó en la mesa de la cocina, las manos mirando fijamente su taza de café, ahora fría. Con cada sorbo sabía que no solo consumía una bebida, sino también el tiempo que se deslindaba por sus dedos. Un futuro incierto lo esperaba, y el peso de la decisión que había tomado en la conversación con Laura lo mantenía inquieto. Sabía que debía alzar la voz, pero la claridad de su propósito seguía difusa, como un paisaje a través de un cristal empañado. La reunión del día siguiente sería crucial. Tenía en mente presentar una propuesta que podría cambiar el rumbo de la empresa, pero en su interior, cuestionaba si estaba preparado realmente para enfrentar la reacción adversa. Los rostros escépticos de algunos directores lo acechaban, y la posibilidad del rechazo lo paralizaba momentáneamente. Se puso a escribir notas para esclarecer sus ideas. Las palabras fluyeron, pero cada frase escrita también traía consigo la sombra de lo que podría perder. ¿Qué pasa si fallas?, se preguntó en un monólogo interno que solo lo llevó a más dudas. El día transcurrió lentamente, y la inquietud en su pecho se convirtió en un mantra. Ricardo repitió en su mente que debía ser el catalizador del cambio. Sabía que el camino hacia la transformación sería arduo, plagado de malentendidos y opiniones en contra. Sin embargo, había algo que le decía que al final, si se mantenía firme en sus convicciones, el resultado podría ser positivo. Al caer la tarde, el baile de ideas y temores le llevó a un ejercicio mental repentino. Se imaginó en la sala de conferencias, de pie frente a sus compañeros, exponiendo su visión.
Podía ver sus miradas, sentir la presión en el aire mientras esperaban su discurso. Hacía tiempo que no canalizaba esa energía y pasión. ¿Qué me detiene?, pensó, empujado por un renovado sentido de urgencia. En medio de sus reflexiones, el sonido del teléfono lo sacó de su ensueño. Era su amigo Pablo, quien sabía de su inquietud y lo llamó para preguntar cómo se sentía. Te estoy observando desde la distancia, hermano. ¿Estás listo para hacer esto? La pregunta de Pablo resonó en su mente como un tambor persistente. Sí, creo que estoy listo, respondió, aunque no estaba seguro. Afrontaré lo que venga, incluso si eso significa perder apoyo de algunos. La respuesta lo sorprendió, y sintió una chispa de valentía encenderse dentro de él. Esa conversación lo motivó a repasar su enfoque, a no solo enfocarse en el objetivo, sino también en cómo llevar a sus compañeros en este viaje. La noche llegó, y mientras la oscuridad abrazaba la ciudad, un nuevo sentido de claridad comenzó a nacer en él. Además de la estrategia corporativa, se propuso establecer un diálogo sincero con sus colegas, una conexión humana sincera que podría crear puentes sobre las diferencias. Comprendía que la resistencia estaba ligada al miedo, y el miedo podía ser mitigado a través de la comunicación abierta y la empatía. Aquella era una revelación crucial. Su propuesta no era solo un proyecto, era un cambio de mentalidad. A medida que los pensamientos se filtraban en su sistema, entendió que esa transformación no solo lo involucraba a él como individuo, sino que implicaba también a cada miembro en el equipo. Un sentido de comunidad podría ser la clave. Ya en la cama, mientras Laura se acomodaba a su lado, Ricardo se sintió impulsado. Mañana no solo hablaré de cifras. Hablaré de las personas, de nosotros. Se trata de crear un futuro juntos, pensó, sintiendo que el dolor de la incertidumbre comenzaba a disiparse. Sabía que lo que estaba a punto de experimentar no iba a ser fácil. En este camino hacia el cambio, tendría que despojarse de sus propias inseguridades, enfrentar cada objeción con firmeza y transformar los temores en oportunidades. Es hora de liderar con autenticidad, se reafirmó. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta lo atormentaba: ¿el apoyo de sus colegas sería suficiente para enfrentar la oleada de resistencia que él anticipaba? La realidad de lo desconocido se cernía sobre él como un mar tempestuoso. Al cerrar los ojos, Ricardo se sintió al borde del abismo. Al mismo tiempo, una determinación ardiente amenazaba con lanzarlo hacia adelante. El despertar a la verdad no solo era su responsabilidad, sino también un paso hacia su redención personal. Justo antes de que Morfeo lo tomara en sus brazos, una imagen fugaz cruzó su mente: él, de pie en medio de la sala de conferencias, clavando la mirada en su equipo, preparado para mostrarles un nuevo camino, dispuesto a ser el fuego que encendiera el cambio. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no podía regresar atrás. Este próximo paso definiría qué tipo de líder quería ser, cuán profundamente estaba dispuesto a arriesgarse. Su corazón latía fuerte en su pecho. La mañana se acercaba, y con ella, el momento de verdad. ¿Caminaré hacia la luz o me quedaré perseguido por las sombras?, se preguntó con un sentimiento de miedo y emoción. Mañana, el desenlace comenzaría a revelarse, y Ricardo sabía que la decisión no solo afectaría su carrera, sino también el rumbo de todas las relaciones que le eran más caras. El despertador sonó y el primer destello de luz atravesó la cortina, iluminando la habitación y con ello los pensamientos de Ricardo. La noche anterior había sido reparadora en parte, pero sus miedos y dudas lo acompañaban como sombras persistentes. Se levantó, despojándose de esa sensación de inquietud, decidido a centrarse en su misión. La reunión no solo era un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar su auténtico liderazgo. Mientras se vestía, recordó aquello que Pablo le había dicho: el verdadero liderazgo no se mide por las decisiones que tomas, sino por cómo logras inspirar a quienes te rodean. Su mente comenzó a trabajar en un mensaje que resonaría con su equipo, un enfoque centrado en las personas que, al igual que él, buscaban transformar sus respectivas áreas de trabajo. Sin embargo, su estómago se contraía ante la posibilidad de un fracaso. Al llegar a la oficina, el silencio predominaba en los pasillos. Ricardo respiró hondo y se dejó llevar por la atmósfera, percibiendo la mezcla de nervios y expectativas que flotaban en el aire. El reloj marcaba el tiempo que faltaba para la reunión y sus pensamientos se tornaban cada vez más intensos. ¿Qué pasará si no logro captar su atención? ¿Y si se adhieren estrictamente a la tradicional resistencia al cambio? Se obligó a visualizar un escenario diferente:
uno donde la aceptación y el diálogo podrían abrir la puerta a nuevas posibilidades. La sala de conferencias, un ambiente familiar y a la vez intimidante, pareció absorber cada latido de su corazón. A medida que sus colegas se acomodaban, sintió un ligero rayo de confianza. Esa era la oportunidad de ser más que un simple presentador, era su momento de ser un facilitador de un cambio real. Lo saludó con una leve sonrisa, notando la variedad de expresiones, algunas curiosas y otras escépticas. Cuando comenzó su discurso, su voz resonó con un vigor inesperado. Presentó la propuesta, no como un conjunto de cifras frías y objetivos superficiales, sino como un viaje compartido, una historia que invitaba a todos a ser participantes activos. Las miradas, inicialmente escépticas, empezaron a cambiar. Notó que algunos comenzaron a asentir, mientras otros intercambiaban susurros. Ricardo habla de su visión aún más allá de los gráficos que delineaban un futuro prometedor. Habló de los miedos que todos podían enfrentar y cómo la empatía sería la clave para trascender cualquier resistencia. Las palabras fluyeron como un río purificador, transformando no solo su perspectiva sino la de sus compañeros. Sin embargo, cuando uno de los directores más críticos alzó la mano para interrumpir, Ricardo sintió que el aire se volvía denso. Las cifras no son suficientes, Ricardo. Esto no es un sueño. Necesitamos soluciones concretas y un plan realista. El desafío estaba lanzado, un golpe directo a su determinación. Ricardo sostuvo su mirada y se dio cuenta de que todo un universo de dudas regresaba a su mente. Sin embargo, en ese instante crucial, recordó su promesa interna, liderar con autenticidad. Entiendo perfectamente tu inquietud. Más que números, lo que propongo es un cambio cultural que nos involucra a todos. No es fácil, pero juntos podemos construir un marco sólido, replicó, con calma y firmeza. La respuesta resonó más allá de sus propias expectativas, marcando un punto de inflexión. La discusión se tornó intensa. Ricardo, ahora en pleno control de la conversación, comenzó a cosechar no solo respaldos, sino también nuevos enfoques. Aquella resistencia inicial se fue diluyendo en la interacción, como el hielo bajo el sol. No obstante, el desafío permanecía iluminado en la mente de Ricardo. Había ganado el apoyo del presente, pero sería suficiente para asegurar el futuro. Cuando la reunión culminó, los ecos de las palabras de sus colegas todavía vibraban en su mente. Se sentía renovado, aunque el eco del crítico seguía retumbando en su conciencia. Había conquistado un terreno, pero el verdadero conflicto estaba aún por llegar. Sabía que lo logrado debía convertirse en un compromiso constante, no solo en el contexto laboral, sino también en su desarrollo personal. Al salir de la sala, emprendió un nuevo camino. La carga de su responsabilidad ahora lo empujaba hacia adelante. Pero a medida que su éxito comenzaba a florecer, una incógnita se cernía en su interior. ¿Podría continuar representando la voz del cambio, incluso si eso implicaba confrontar sus propios miedos más profundos? La historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba aún por ser revelado. Ricardo cerró la puerta de la sala de conferencias y, al hacerlo, sintió que se aligeraba un peso que lo había acompañado durante días. Se había enfrentado a sus temores y había logrado abrir un camino hacia el cambio. Sin embargo, la sensación de triunfo se vio empañada por la inseguridad que brotaba en su interior. Fue un éxito momentáneo, un escalón, pero aún quedaban pendientes pruebas de su verdadero liderazgo. A medida que caminaba por los pasillos, su mente comenzó a divagar hacia lo que venía. Los ecos de la reunión aún resonaban, pero las preguntas que su crítico había presentado persistían en su cabeza. ¿Qué pasaría si su enfoque no es suficiente? ¿Qué ocurre si las circunstancias cambian y la confianza se desmorona?, reflexionó. La idea de ser un líder eficaz no se limitaba a un solo triunfo, implicaba mantener la motivación del equipo y adaptar su enfoque ante nuevos retos. Determinado a aprender y crecer, buscó en su agenda algún librito que había tomado prestado de la biblioteca. Liderazgo ágil, una noche con los grandes. La lectura había prometido nuevas perspectivas, técnicas sobre cómo manejar equipos en tiempos de incertidumbre y resistencia. La idea de volver a esos principios motivaba su siguiente paso, la necesidad de potenciar su aprendizaje. Sin embargo, aún había algo más relevante, la necesidad de reconocer sus propias limitaciones y vulnerabilidades. La esencia del liderazgo, después de todo, era la autenticidad. Se sentó en su escritorio y respiró profundamente. ¿Qué habilidades necesitaba desarrollar aún?
Redactó una lista: habilidades emocionales, comunicación efectiva, manejo de conflictos. Ese era solo el principio de un proceso que no se cerraba con el fin de la reunión. La transformación real necesitaba madurar en un compromiso a largo plazo. Se dio cuenta de que no podía simplemente actuar como un líder. Debía vivir esa imagen. Cada decisión, cada interacción serían parte de un proceso de autodescubrimiento. Hoy no solo se trata de soluciones para el equipo, se trata de cómo ser un mejor Ricardo, se dijo a sí mismo. A la siguiente semana, se inscribió en un curso online de liderazgo emocional. Cuando llegó el primer módulo, sintió como cada palabra resonaba dentro de él. La empatía no es solo un concepto, es un músculo que hay que ejercitar con cada interacción diaria, leyó. La idea lo intrigaba y le recordó su compromiso de abrirse a la escucha activa. Al finalizar la clase, se sintió cautivado por la posibilidad de reemplazar sus dudas iniciales con una nueva estrategia que fomentaría la cohesión en su equipo. Poco a poco, comenzó a aplicar lo aprendido, creando espacios de diálogo abiertos con sus colegas. Se dio cuenta de que cada conversación lo alejaba de sus inseguridades, construyendo un entorno más sólido en el que todos se sentían cómodos para compartir ideas. Las dinámicas de trabajo comenzaron a cambiar, y con cada pequeño avance, su determinación se afianzaba. Sin embargo, su camino no estuvo exento de nuevas dificultades y contradicciones. Una tarde, mientras realizaba una reunión informal, se encontró con un colega que manifestaba su descontento abiertamente. Cambiar es duro, Ricardo. ¿Cómo esperas que lo aceptemos si no sentimos que somos parte de este proceso?, dijo con voz firme. Se sintió acorralado nuevamente por la incertidumbre. Esta confrontación era inesperada, y aunque su instinto buscaba la validación de su plano, se dio cuenta de que esta crítica no era un ataque, sino una oportunidad de mejora. La expresión defensiva se desvaneció y lo reemplazó la curiosidad genuina. ¿Cómo podemos trabajar juntos para que esto funcione? ¿Qué te haría sentir parte de este cambio?, preguntó, intentando abrir el diálogo de forma auténtica. Esa pregunta marcó una pequeña, pero crucial victoria sobre su viejo yo, el que había luchado por esconder sus inseguridades. Mientras Ricardo se retiraba de la oficina, la sensación de que lidiar con sus miedos era el verdadero propósito del liderazgo se afianzaba en él. Pero una inquietud persistía. Había un viejo enfrentamiento latiendo en su mente, algo que debía confrontar antes de que sus pasos siguieran adelante. El pasado siempre acechaba en la sombra, esperando su turno, pensó. Comprendía que, para crecer plenamente, debía hallar la raíz de su inseguridad. Solo así podría convertirse en un líder verdadero, uno capaz de enfrentar tanto el presente como los ecos del pasado. La noche cayó y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para desafiar esas sombras. Sin embargo, una revelación le atravesó la mente: se acercaba una reunión decisiva que podría desentonar profundamente sus avances y cuestionar su propio potencial. Todo lo que había aprendido y cambiado iba a ser puesto a prueba en un instante crucial. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de alzar la voz frente a lo que más temía? Ricardo despertó aquella mañana con el estómago encogido. La reunión decisiva que se avecinaba en el horizonte le ocupaba todos los pensamientos. Como si sus dudas hubiesen cobrado vida, se arremolinaban en su mente, mezclando el miedo y la anticipación. Sabía que sería su momento de verdad, el instante en que podría demostrar que sus aprendizajes no eran solo palabras en papel, sino transformaciones reales en su ser. Visualizaba el ambiente de la sala de reuniones, los rostros de sus colegas que, ahora cada vez más abiertos a sus ideas, le observarían con atención, esperando su liderazgo. Antes de salir, realizó su ritual matutino, una taza de café y unos minutos dedicados a revisar sus notas del curso de liderazgo emocional. Las palabras resonaban en su mente: la vulnerabilidad es la nueva fortaleza. Sin embargo, mientras intentaba reafirmar esa idea, una sombra de duda se instaló en su pecho. ¿Y si ese mismo concepto de autenticidad que había empezado a abrazar se convertía en su ruina? Durante la reunión, la jornada avanzó sin contratiempos, pero conforme se acercaba la hora de la reunión, su corazón latía con más intensidad. Participar de forma activa en esa reunión significaría cuestionar no solo las decisiones anteriores, sino también enfrentarse a la resistencia de algunos directivos que todavía veían en él al prometedor líder de equipo, pero no al catalizador de un cambio significativo. Al llegar a la sala, se encontró con el equipo reunido, con expresiones que iban desde la expectativa hasta la indiferencia. Ricardo tomó una respiración profunda, buscando anclarse en los pasos que había dado hasta ese momento.
Se sentó, erguido, y comenzó a expresar su visión, entremezclando anécdotas sobre la importancia de la seguridad emocional en el entorno laboral. No se trata solo de lograr objetivos, sino de crear un lugar donde todos se sientan valorados, dijo, sintiendo las miradas acaloradas sobre él. Pero en medio de su discurso, sintió un escalofrío en su espalda. Al escuchar su propia voz, la mezcla de convicción y miedo lo sacudió, algo en su interior le decía que estaba tocando temas delicados que podrían desatar una resistencia feroz. Un directivo interrumpió desde el fondo de la sala. ¿Y si lo que propones no resuena con todos? Algunos podrían sentir que priorizas la emotividad sobre la eficacia. La crítica lo sorprendió. Era una prueba directa a lo que había estado construyendo. ¿Alguien puede compartir cómo podría mejorar la implementación de estas ideas? Respondió con mayor determinación de la que inicialmente se sintió. Al mantenerse en la postura de escuchar, vio cómo las defensas comenzaron a bajar en el equipo. La sala se convirtió en un espacio de diálogo. A cada breve intercambio, la inquietud dentro de él empezó a disiparse. Había una nueva energía fluyendo, transformaciones se comenzaban a construir. Sin embargo, su satisfacción se vio interrumpida por la llegada de un colega que había tenido una relación complicada con él en el pasado. Su mirada y actitud destilaban frustración. Te hemos escuchado, pero no creo que esto se sostenga. La única forma en que yo sentiría parte de esto es si también cambias algunas decisiones que tomaste antes, dijo con franqueza, mientras todos los ojos se volvían hacia Ricardo. Fue un golpe duro, un recordatorio de que había cicatrices que aún no se habían sanado. La tensión en la sala se volvió palpable. Ricardo se sentía atrapado entre la convicción y el miedo a que su pasado lo definiera. Esa confrontación fue el catalizador que lo llevó a reflexionar sobre algo que había estado evitando. No solo necesitaba validar su liderazgo ante los demás, sino también ante sí mismo. Un silencio sepulcral llenó el aire mientras el equipo lo miraba, esperando su respuesta. El reto estaba allí, como una roca pesada que podría aplastarlo o servir de trampolín. La decisión que debía tomar ahora no solo afectaría su posición, sino que tocaría las raíces de su historia personal. Mientras alineaba sus pensamientos, una idea radical empezó a formarse en su mente. ¿Y si esas decisiones que tomé son parte de lo que me han llevado hasta aquí? ¿Y si en lugar de defenderme, me muestro vulnerable? Esa premisa lo llenó de un enfoque renovado. Mientras se preparaba para alzar la voz, una sensación desconocida surgió en él, combinando miedo y libertad. Al abrir la boca, su mente resonó con la pregunta crucial: ¿estoy listo para enfrentar no solo el presente, sino también lo que he sido? Con esa pregunta palpitando fuertemente en su interior, miró a los ojos de su colega, dispuesto a avanzar un paso más en su autodescubrimiento. Sin saber lo que vendría, Ricardo se sintió en el umbral de algo grande, ya no solo un líder, sino alguien dispuesto a reconstruir su propia historia. La tensión en el aire era tangible, mientras la sala esperó su respuesta. Un nuevo nivel de confrontación personal se asomaba en el horizonte, dejando al lector preguntándose, ¿qué sucederá cuando frente a la sombra se decida finalmente arrojar luz? Ricardo sintió como el tiempo se detenía mientras la mirada de su colega lo atravesaba. Las inseguridades más profundas resurgieron en su mente, recordándole los errores pasados que había tratado de olvidar. Sin embargo, no podía permitir que esas sombras lo consumieran. Había aprendido que el verdadero crecimiento residía en la aceptación, no en la negación. Entiendo tus preocupaciones, comenzó, su voz resonando con una firmeza que emulaba determinación. Sé que he cometido errores y que algunos de ellos han afectado a este equipo. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí dispuesto a aprender de él. Cada palabra parecía abrir un espacio para que la autenticidad de su experiencia fluyera. Observó cómo los rostros de sus colegas comenzaban a transformarse, percibiendo en su vulnerabilidad un puente hacia la empatía. Mientras compartía su historia personal, su lucha por equilibrar la vida profesional y su vida privada, Ricardo se dio cuenta de que liberarse de su carga interna no solo le beneficiaba a él, sino que también resonaba en los demás. Escuchó murmullos y algunas expresiones de sorpresa, que poco a poco se convertían en empatía. El ambiente en la sala se destensó, abriendo un espacio de diálogo genuino. Quizás nuestra prioridad no debería ser simplemente obtener resultados eficaces, sino construir un lugar donde podamos confiar y apoyarnos mutuamente, añadió, impulsado por una nueva claridad. Hablaba no solo desde su mente, sino desde el corazón, algo que jamás se había atrevido a hacer antes.
Su presentación, antes una consulta a los directivos, se transformó en una invitación a conseguir un propósito compartido. Poco después, notó cómo sus colegas comenzaban a compartir sus propias experiencias. El silencio que los había envuelto se convirtió en un espacio de vulnerabilidad compartida. Un compañero, visiblemente conmovido, se levantó para hablar de sus propios miedos e inseguridades, lo que inspiró a otros a hacer lo mismo. Poco a poco, la reunión dejó de ser un juicio para convertirse en un colectivo en busca de transformación. A pesar de la atmósfera alentadora que empezaba a fluir, la reacción inicial de su colega seguía resonando en él. Había un vacío que aún no se llenaba, cada intervención lo acercaba a una aceptación que aún le resultaba complicada y dolorosa. ¿Podía realmente creer que su pasado no lo definía? Su historia estaba llena de decisiones erróneas y circunstanciales que lo habían llevado a este punto. La reunión finalizó tras un consenso sobre los objetivos que se querían lograr de una manera más humana y colaborativa. Ricardo sintió una mezcla de alivio y euforia al ver la planificación en acción. Sin embargo, la emoción fue rápidamente opacada por la preocupación. ¿Sería suficiente para reparar la relación fracturada con su colega? Mientras los demás salían de la sala, Ricardo sintió la necesidad de hacer una cosa más. Debía abordar directamente ese tema. Retrocedió, buscando al colega cuya crítica lo había llevado a enfrentar sus miedos. Se encontró a sí mismo viendo los mismos ojos que reflejaban frustración, pero también una curiosidad que podría llevar a la reconciliación. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El colega lo miró, parecía vacilar, pero finalmente asintió. Era el principio de un nuevo diálogo, uno que podría marcar el inicio de un proceso de sanación basado en la honestidad, pero mientras caminaban juntos hacia un rincón más privado de la oficina, la mente de Ricardo bullía nuevamente en incertidumbre. Había dado pasos adelante, pero la pregunta que ahora retumbaba en su mente era aún más profunda. ¿Realmente estaba dispuesto a confrontar todos los aspectos de su pasado, incluso aquellos que prefería dejar atrás? Un nuevo ciclo se estaba abriendo ante él, y el eco de su corazón latía con fuerza. ¿Tendría el valor de afrontar lo que significaba realmente aceptar la vulnerabilidad y permitir que otros vieran su verdadero yo? La autenticidad era un camino complicado y lleno de desafíos, pero Ricardo estaba listo para seguirlo. Y así, mientras se preparaba para afrontar su colección de recuerdos, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Mañana era un nuevo día y con él, otra oportunidad. El horizonte, lleno de posibilidades, se dibujaba ante él, pero en la mente de Ricardo, la pregunta permanecía: ¿qué pasaría si, al final, quienes lo rodeaban no solo viesen al líder, sino al hombre detrás de la figura? Ricardo despertó al nuevo día sintiendo una mezcla de nervios y determinación. La reunión anterior había dejado cicatrices profundas, pero también un rayo de esperanza. Había revelado la vulnerabilidad que había mantenido oculta y, a pesar de sus temores, sus colegas habían respondido con empatía y apoyo. No obstante, el verdadero reto seguía en el horizonte: consolidar ese cambio, no solo en su entorno laboral, sino también en su ser mismo. Mientras se preparaba para afrontar la jornada, su mente repasaba las lecciones aprendidas, el valor de la autenticidad, la fuerza que deriva de la vulnerabilidad y la importancia de construir conexiones sinceras. Hoy no se trataría solo de ejecutar un plan, era una oportunidad de involucrar a todos en un proceso colectivo de transformación. Ricardo decidió que sus acciones debían hablar tanto como sus palabras. En la oficina, el ambiente había comenzado a cambiar. Sus compañeros mantenían el eco de la anterior reunión en sus mentes, y el diálogo sobre un enfoque más colaborativo se había vuelto común. Ricardo se fue hacia la sala de conferencias, donde esperaba liderar otra sesión. Esta vez, tenía claro que no iba a presentar una serie de propuestas frías, sino una narrativa que integrara la experiencia de todos, así como los desafíos y sueños compartidos. La sala estaba llena. Ricardo miró a su alrededor y notó los rostros de quienes habían vivido la transformación a su lado, y esa conexión le brindó energía. Comenzó su presentación con una historia personal, compartiendo un recuerdo de su infancia que lo había marcado y que revelaba sus propias inseguridades. Al abrirse de esa manera, dejó caer una barrera invisible que previamente lo había mantenido distante. Todos somos humanos, tenemos historias que contar y desafíos que enfrentar, dijo con una voz clara y resonante. No somos solo números en una hoja de cálculo, somos personas con pasiones y sueños. Debemos crear un entorno donde cada uno de nosotros pueda brillar. Mientras avanzaba en su exposición,
notó que esa apertura genuina se traducía en una respuesta activa. Sus compañeros comenzaron a compartir sus propios relatos. Desde ese momento, la reunión se transformó en un espacio de diálogo dinámico. Las ideas fluyeron con libertad, y la resistencia se convirtió en colaboración. La cultura organizacional que Ricardo había soñado estaba ganando forma. Al final de la reunión, el ambiente que antes había estado tenso ahora vibraba con energía positiva. Ricardo sintió una satisfacción indescriptible al ver cómo su equipo respondía a su llamado a la acción. Había logrado mucho más de lo que había imaginado. No solo impulsó la creación de un plan de acción para abordar la cultura de la empresa, sino que también unió a su equipo a través de experiencias compartidas. Sin embargo, en las horas posteriores, enfrentó un nuevo desafío que probaría su crecimiento personal. Cuando se retiraba a casa, su teléfono sonó. Era un mensaje de ese colega cuya crítica había resonado en su mente. «Quiero hablar mañana», decía. La mezcla de ansiedad y curiosidad lo acompañó, pero en lugar de paralizarse, se sintió fortalecido. Estaba listo para afrontar cualquier diálogo, incluso si incluía confrontar sus propios errores pasados. Esa noche, mientras cenaba con Laura, sintió una renovada claridad. Se dio cuenta de que las conversaciones difíciles eran el camino hacia el verdadero cambio. No solo debía lidiar con la resistencia de otros, sino también con su propia historia de inseguridades. «Necesito ser completamente honesto, Laura», le dijo, compartiendo sus temores respecto a la cita con su colega. «Eso es lo que te hace fuerte, Ricardo». «Ser vulnerable es un signo de valentía», respondió Laura con su característica dulzura. Sus palabras resonaron en su corazón. Estaba aprendiendo a equilibrar su papel profesional con su vida personal. Había un nuevo terreno a explorar que prometía crecimiento auténtico. Al día siguiente, se encontró en la oficina con su colega, la tensión palpable entre ellos. Sin embargo, esta vez no sentía miedo. Se sentaron a hablar sobre los desacuerdos del pasado y las dificultades. Ricardo, sosteniendo su mirada, fue honesto sobre sus inseguridades y sus decisiones. La discusión, que comenzó como un enfrentamiento, se convirtió en un intercambio de experiencias reveladoras. Al final, ambos quedaron con la sensación de que habían dado un paso importante hacia la reconciliación. La conversación no solo disipó el resentimiento, sino que estableció un nuevo lazo profesional, una alianza que podía beneficiar a todos en la empresa. Ricardo se sintió realmente libre, como si una losa pesada se hubiera levantado de sus hombros. Al observar el camino recorrido, comprendió que no solo había conquistado su propia inseguridad, sino que también había fomentado un entorno de trabajo donde el crecimiento individual y colectivo podían florecer. La verdadera transformación que había buscado no era solo profesional, había aprendido a admirar su propio viaje y a valorarse a sí mismo. Al salir de la oficina esa tarde, una oleada de confianza lo invadió. Estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo en su camino, sabiendo que, al ser fiel a sí mismo, había comenzado una nueva etapa en su vida. Estaba decidido a seguir cultivando esa cultura abierta y colaborativa, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La historia de Ricardo ya no era solo la de un líder administrativo, sino la de un hombre que había conquistado sus demonios internos y que ahora inspiraría a otros a hacer lo mismo. Finalmente, había encontrado su voz y estaba decidido a usarla para crear un legado positivo. Sabía que el cambio verdadero era posible, y estaba más que listo para enfrentarlo con firmeza y pasión. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse imprimiendo a este canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz cuenta. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de hacer la diferencia juntos. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto significan estas acciones. Actúen ya.